Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la segunda mesa en el marco de las séptimas jornadas de intercambio de experiencias en educación, en promoción y educación para la salud. En esta oportunidad, esta mesa va a estar moderada por mí, Nazarena Bacaflor, y por mi compañera Cristina Fernández. Cris, tu micrófono. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener el conversatorio en forma virtual con el tema participación de adolescentes en programas de salud integral en el ámbito escolar. ¿Sí? Nos va a acompañar hoy la especialista abogada especialista en el sistema de protección integral de derechos de niños y niñas adolescentes, Adriana Norma Gámez. Ella es abogada, recibida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un doctorado en Administración y Políticas Públicas. También es acompañante pedagógica, Plan Nacional de Disminución del Embarazo No Intencional en Adolescencia, de ENIA, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa Provincial de ESI, Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Realizó el dictado de cursos, capacitaciones y eventos como coordinadora, capacitadora y expositora. Entonces, presentamos nosotros a Adriana Norma Gámez. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Cristina. En relación a la lectura de mi currículum, quiero aclarar que fui acompañante pedagógica para el Plan ENIA hasta junio de este año, desde el año 2018 hasta junio de este año. En este momento no lo soy más, pero bueno, figura en mi currículum como un trabajo realizado. Bueno, haciendo esta aclaración, quiero que primero historicemos en relación a la terminología que usamos cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Siempre pensando desde el contexto histórico en la categoría de infancias y adolescencias como una construcción social que surgió en un momento determinado y con objetivos determinados. Esta categoría surge, y a partir, bueno, esto lo han estudiado muchísimos sociólogos, antropólogos, y distintas ramas de las ciencias sociales en relación al surgimiento de las categorías sociales y el por qué surgen. En relación específica al surgimiento de la categoría de infancia y adolescencia, surge con un fin específico que es el de control. Las leyes que surgen en la Argentina, es una Argentina del siglo XIX, con las grandes corrientes migratorias, y a partir de esas grandes corrientes migratorias, se necesita controlar a la población extranjera que viene, digamos, con las promesas de nuevos trabajos y nuevas líneas, digamos, de establecimiento y mejora en su condición de vida. Vienen familias desde Europa, de distintas partes de Europa, con distintas ideologías. Entonces, a partir de estas situaciones, surgen distintas leyes para controlar esta población migrante, que obviamente se establece en los conventillos, en lugares precarios, y bueno, en la búsqueda de futuros trabajos y de un mayor bienestar para la familia. A partir de esto, surge un paradigma en la Argentina y en toda Latinoamérica, que es el paradigma de situación irregular. Ya lo habrán sentido nombrar muchos y muchas de ustedes, pero quiero hacer mucho hincapié en esto porque este es el punto de partida que justifica que haya tanta legislación vigente, tanto a nivel nacional como internacional, en relación a las políticas de infancias y adolescencias. Es necesario que haya legislaciones porque esta es una población invisibilizada en el ejercicio de derechos.
y si no hay movimientos como fueron los que se generaron a partir de derechos humanos en el siglo XX, que pusieron a la luz y presionaron para que estas minorías fueran reconocidas como verdaderos ciudadanos, como ciudadanos de primera clase, hubiéramos seguido con políticas que invisibilizan a la infancia y adolescencia y solo tratan de controlarla. Bueno, partimos entonces del paradigma el paradigma de patronato o de situación irregular, cuyo único objetivo era proteger al bien social de la población, al bienestar de la población migrante y de la población pobre. Específicamente, el sistema de situación irregular se estableció para controlar a la infancia pobre. La controlaba a partir de distintas situaciones de castigos y de privaciones hasta de libertad por tiempo indeterminado, por hechos insignificantes que ni siquiera se configuraban como delitos. Llegamos al siglo XX, como bien les decía, surge una gran expansión de derechos humanos en toda Europa. Esa expansión y en la promoción, en el ejercicio de derechos humanos se traslada a América Latina y va tiñendo, digamos, las miradas y las prácticas, y es así como surge en el año 1989, se firma por parte de Argentina la Convención Internacional de Derechos del Niño. Argentina, digamos, participa de esta firma, de esta convención que es ratificada por ley en el año 89-90. ¿Qué sucede con esta ley? Esta ley establece los principios fundamentales a partir de los cuales se debe mirar a la política pública en relación a infancias y adolescencias. Obviamente es una mirada de promoción de derechos, de prevención y de protección hacia las infancias y adolescencias, obviamente. ¿Qué sucede con esta convención? Al momento de ser aplicada, esto no sucede, por distintos motivos, uno de los cuales es la fuerte impronta del paradigma de situación irregular que los operadores de justicia se niegan a abandonar. Entonces, se sigue aplicando el viejo paradigma de situación irregular que vulneraba derechos, separando a los niños pobres de sus familias, aislándolos e internándolos en instituciones totales hasta su mayoría de edad, sin haber cometido ningún delito, privándolos de libertad, sin haber cometido ningún delito, por el solo hecho de ser pobres y de ser sospechosamente delincuentes. Se los privaba de su libertad y se los separaba de esa familia pobre y se la culpaba a esa familia por no poder sostener un nivel de bienestar en relación a sus hijos, a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a esas familias. No ejercían el rol de cuidado, pero con todo el abandono por parte del Estado, sin ninguna política de respaldo para estas familias, para que estas familias pudieran ejercer su rol de cuidado. A partir del siglo XX y con la Convención Internacional de Derechos del Niño, Argentina entra a un plexo de derechos humanos que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, pero ¿qué sucede en la Argentina? En la Argentina esta ley no se aplica como les venía diciendo. En el año 1994, no sé si recuerdan, se reforma la Constitución Nacional Argentina y a partir de esta reforma ingresan al plexo normativo constitucional todos los tratados internacionales que la Argentina había firmado hasta ese entonces. ¿Esto qué significa? Que la Convención no necesitaba otra ley que la operativice para poder aplicarla. La Convención de Derechos del Niño ya era ley para la Argentina y los operadores judiciales y los operadores del sistema de protección de derechos, tanto de salud como de educación y desarrollo, deberían haberla estado aplicando. Año 90 al 94, ningún cambio se produce en las prácticas de los agentes del Estado. Recién en el año 2005, y a partir de una fuerte presión por parte de operadores, académicos, estudiosos de la materia, se logra la sanción de la ley 26061, que se llama 26061 de promoción y protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hace esta ley? Solamente refuerza los postulados de la Convención de Derechos del Niño. La refuerza y operativiza en algunas cuestiones organizativas, programáticas para el Estado, nada más. Pero el ejercicio de derechos ya debería haber ocurrido, el cambio de paradigma debería haber ocurrido a partir de la firma de la Convención en el año 89-90.
Este plexo normativo es sumamente importante porque obliga a un cambio de mirada en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y los pone en el centro de la escena como ciudadanas, como verdaderos ciudadanos y sujetos de derechos. Muchas veces habrán escuchado hablar de qué es ser sujeto de derechos. Bueno, ser sujeto de derecho, el ser sujeto de derechos se apoya en un trípode o 3 pilares que sostienen todo el sistema de protección integral de derechos y a partir del cual es la lente con la cual debe mirarse toda la política pública o todo programa o todo diseño de dispositivos que pensemos en relación a las infancias y adolescencias. Este trípode tiene que ver con el derecho a ser oído, el derecho a que niño, niña o adolescente pueda expresar su opinión libremente y que esa opinión sea tenida en cuenta por parte de los agentes estatales y de las familias y de todos los cuales, como adultos, acompañamos el crecimiento y desarrollo de un niño o adolescente desde algún lugar, debe ser el centro de la toma de decisiones en relación a la vida de este niño, niña o adolescente. O sea, lo que el niño dice debe ser tomado literalmente y debe ser nombrado en cualquier dispositivo o cualquier programa que pensemos en relación o que programemos en relación a niños, niñas o adolescentes siendo agentes del Estado y cumpliendo una función pública como agentes del Estado. En relación a expresar su opinión libremente, ¿cuándo expreso mi opinión libremente? Cuando estoy debidamente informado, cuando esa información que se me presenta es veraz, es científica, y la puedo comprender en relación a la edad que yo tengo. Entonces, yo como agente del Estado o como el encargado de ejecutar una política pública de infancias o adolescencias, tengo que asegurarme de que ese niño, niña o adolescente al cual pretendo modificar su vida entienda los términos y condiciones de la política que yo pretendo ejecutar en nombre de su beneficio, en nombre de su bienestar, como ciudadanos, respetando todos los derechos de los ciudadanos. Y en relación, bueno, a las adolescencias, yo me quería enfocar en 2 derechos enunciados como derechos humanos, que son el derecho a la educación y el derecho a la salud, que también vienen de la mano con este cambio de mirada en relación a las infancias y adolescencias. El derecho a la educación, a partir de la 26.206, ingresa a ser tenido en cuenta para la legislación como un bien social, y esto no es un enunciado, no es un dato menor, un bien social que viene de la mano de la condición humana. Todas las leyes que circulan en relación a educación tienen que tener este fundamento de la educación como bien social, universal y accesible para todos y todas. En relación al derecho a la salud, el derecho a la salud tiene que ver con la integralidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de integralidad? Que tiene que tener en cuenta al sujeto en todas sus dimensiones, en su dimensión biológica, en su dimensión psíquica y en su dimensión social. Recién ahí puedo hablar, puedo estar pensando en una política pública de cuidado y de acceso a la salud integral para niños, niñas y adolescentes. En relación al derecho a la salud integral, es muy importante y me quiero enfocar en la educación sexual integral, en la Ley de Educación Sexual Integral, la cual también viene de la mano de la Ley Nacional de Educación, la 26.206, como un bien social. Y es sumamente importante porque tiene en cuenta al sujeto, sea niño, niña o adolescente, en todas sus dimensiones y en toda su integralidad. Esto implica un cambio también de paradigma dentro del sistema educativo, ya que se exige la transversalidad de la educación sexual integral en todas las líneas curriculares, por lo tanto debe ser pensada y abordada desde todas las miradas posibles de nivel científico y debe ser encarada como un conjunto de conocimientos sistemáticos, científicos y estructurados en torno a la sexualidad, tal como la define la Organización Mundial de la Salud. La sexualidad tiene que ver con la identidad de la persona, con la diversidad, con la dignidad, con las emociones y sentimientos, con la forma en la cual yo me relaciono en mis relaciones no violentas con los otros y las otras, en relación a mi autonomía como niño, niña o adolescente, y también hace eje, hincapié en todos mis afectos, en la manera en cómo yo demuestro mis afectos, mis deseos y mis proyectos para mi vida futura.
todo eso tiene que ver con la sexualidad. Por lo tanto, es muy importante que la ESI, la educación sexual integral, dentro de las líneas curriculares, refleje y haga hincapié y respete siempre los 4 ejes principales, que son el ejercicio de derechos. Obviamente hablamos de ciudadanos, por lo tanto, tiene que estar fundado en un ejercicio de derechos, en una perspectiva de género, en un respeto por la diversidad, en la afectividad, en la manera en cómo yo me relaciono con los otros y las otras, generando y promocionando una cultura de paz, y el cuidado del cuerpo y la salud, que es lo más importante. Y en relación al cuidado del cuerpo y la salud, las leyes han vuelto a reformularse, principalmente una ley muy importante que es el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, y en relación a niños, niñas y adolescentes, establece un cambio también fundamental, viniendo de la mano y reforzando lo que venimos hablando de contemplar al niño, niña y adolescente como centro de la política pública, siendo considerado como sujeto de derechos. El Código Civil introduce una reforma muy importante a partir de su artículo 26 en cuanto a las capacidades en la toma de decisiones y en cuanto a las edades. El Código Civil dice que antes de los 13 años todo es considerado niño, niñas, no adolescente. El adolescente empieza a ser nombrado a partir de los 13 años. Puedo tomar decisiones teniendo 12 años, 10 años, 11 años en relación al cuidado de mi cuerpo y la salud, acompañado por algún adulto referente que el niño o niña elija, o por los progenitores, si es que el niño elige a alguno de los 2 progenitores o a los 2 progenitores. La toma de decisiones en relación al cuidado del cuerpo y la salud tiene que ver con todas aquellas situaciones que no pongan en riesgo grave e inminente, cierto e inminente, mi vida y mi salud. A partir de los 13 años puedo tomar decisiones sola o solo, sin necesidad de que me acompañe o me asista ningún adulto. Es decir, que yo puedo, teniendo 13 años, asistir al sistema de salud, al puesto de salud, y pedir un anticonceptivo o pedir una consejería en métodos anticonceptivos. Lo puedo hacer solo o sola, y los agentes del Estado que trabajan en el sistema de salud están obligados a brindarme la consejería y en tratarme de una manera absolutamente amigable y asegurarse de que yo estoy comprendiendo los términos en los cuales se me está brindando esta información. Recién ahí podemos hablar de una información adecuada, contundente y completa, que es lo que yo necesito como ciudadano. Entre los 13 y los 16 años pueden tomar todo tipo de decisiones, siempre y cuando no afecten gravemente su vida y su salud. A partir de los 16 años hasta los 18 pueden tomar decisiones sin la asistencia o acompañamiento de ningún adulto. Perdón, entre los 13 y los 16 años puedo tomar decisiones en aquellos aspectos del cuidado de salud que no comprometan mi vida, no pongan en riesgo mi vida. Si estos tratamientos van a ser invasivos o ponen en riesgo mi vida o mi salud, puedo solicitar y debo solicitar la asistencia, nunca el reemplazo de mi expresión de voluntad como adolescente, de algún adulto referente, ya sea alguno de los 2 progenitores, mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo, el papá de mi amiga, mi vecino, mi padrino, mi madrina, cualquier referente adulto que sea de confianza. Este es un derecho a la disposición del propio cuerpo que está contemplada en todos los ordenamientos internacionales y los ordenamientos nacionales, incluido el Código Civil. Y se deriva, bueno, de pautas de la condición humana y de derechos fundamentales de la persona. De la mano viene por parte de los agentes de salud que deben respetar la confidencialidad y la obligación de guardar el secreto profesional. Esto tiene que ver con el consentimiento informado en relación a las prácticas relacionadas con la salud y el cuidado de mi cuerpo. Y quiero recordarles que al hablar de salud, no solo estamos hablando de la salud a nivel físico, biológico, sino también de la salud mental. Debe ser resguardada mi situación sanitaria, y toda la información debe ser brindada solamente hacia mi persona o a la persona que yo elija para que me acompañe en la toma de decisiones, en este proceso de toma de decisiones en relación al cuidado de mi cuerpo y mi salud.
Bueno, en relación también y de la mano de este poder de decisión sobre mi propio cuerpo, quiero mencionar también como algo muy importante el procedimiento de interrupción legal del embarazo. A partir del fallo FAL, el fallo FAL es un fallo del año 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte tiene la función de aclarar los términos de aquellas leyes o aquellas disposiciones que no se entienden o que no son claras o que están siendo cuestionadas a nivel constitucional porque su universalidad o su progresividad no es tan claramente aplicable, ¿se entiende? Entonces, el fallo FAL, lo importante del fallo FAL es que viene a poner como una mirada universal sobre el derecho al acceso al aborto no punible o a la interrupción legal del embarazo. También aclara cuáles son las causales a las cuales se puede acudir legalmente a una interrupción de un embarazo o un aborto no punible, y yo no voy a ser castigada por haber incurrido en esta práctica. También es importante porque sienta las bases de este procedimiento en cuanto no necesito ir a hacer la denuncia ni a ninguna fiscalía penal, ni a ninguna policía, solamente con la declaración jurada, con mi declaración jurada y consentimiento informado y acompañamiento por parte de las consejerías de adolescentes en relación al asentir a la práctica es suficiente. No hace falta ninguna resolución judicial que muchas veces demoraba muchísimo las prácticas hasta llegado el momento de que no se podían hacer en caso de violaciones, y también aclara cuáles son las causales, que yo las sistematizo en 4 causales. Cuando corre en riesgo la vida de la persona, cuando corre en riesgo la salud de la persona, cuando el embarazo es producto de una violación, y cuando el embarazo es un atentado. El Código Penal, que es muy viejo, hablaba de un atentado al pudor de una mujer idiota o demente, que ahora hablamos de personas con alguna discapacidad mental, que las incapacita para comprender las dimensiones de la situación violenta que está viviendo. En esos casos procede, digamos, la interrupción legal del embarazo, y yo, siendo adolescente, puedo asentir a partir de un proceso de consentimiento informado a esta práctica si incurro en algunas de estas 4 causales. Y finalmente, otra de es como el broche de oro digamos, el cimiento de toda política pública de infancia y adolescencia, que también debe estar centrada en la autonomía progresiva y en la toma de decisiones y acompañamiento de los y las adolescentes, niños o niñas con los cuales trabajemos. Debemos siempre tener en cuenta su autonomía progresiva, que está mencionada en la Convención Internacional de Derechos del Niño, en el artículo 5, que es una serie de orientaciones. Yo tengo derecho como niño o adolescente a recibir una serie de orientaciones adecuadas para mi vida adulta, poder tomar decisiones y hacerme cargo, hacerme responsable de las decisiones que tomo, poder recuperar, digamos, aprender de los errores que cometo y poder seguir adelante si estoy bien informado y bien acompañado en estas prácticas. Y bueno, siempre respetando y fortaleciendo mi subjetividad y mi identidad en caso de ser una niña, niño o adolescente. Bien, bueno, Adriana. Adri, Un gusto escuchar. te interrumpimos ahí. Sí, así que damos. Sí. Igual yo hablo mucho, ya saben, chicas. Te interrumpimos ahí unos minutitos. Las preguntas vamos a dar la bienvenida a la doctora Mabel Bianco. ¿Nos escucha bien, doctora? Perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí. ¿También? Bueno, genial. Muy bien. Sí. Bueno, bárbaro. Entonces, Cristina, para ver el tema de las preguntas, la hacemos al final, ¿cierto? Sí, al final. Bien, Adri, nosotros te interrumpimos unos minutos, pero vos querés continuar y después damos inicio con la presentación. Está bien, ¿Sí? presente la vez, porque yo igual ya terminaba con el tema de autonomía progresiva, que es lo último que dije, así que está bien.
Está justo. Perfecto. Bueno, estamos justos con los tiempos entonces. Bueno, dale. Bueno, doctora, muchas gracias y la verdad que es un honor tenerla a usted como disertante en las 7ª jornadas de intercambio de experiencias en promoción y educación para la salud. Este año, bueno, estamos trabajando en conjunto con el Comité Provincial Organizador de la Semana de Educación para la Salud 2020 y la Asociación Civil de Promoción de la Salud y el Grupo Jóvenes Promotores Jujuy, ¿sí? Que forma parte de la red y de la fundación de la que usted es presidenta. Así que, bueno, para dar inicio voy a presentarla, Mabel Bianco, muchos la conocen. Ella es médica feminista, máster en salud pública y especialista en epidemiología y estadística médica. Presidenta y fundadora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer desde el año 1989. También es miembro de redes sobre derechos humanos, igualdad de género y salud a nivel nacional, regional y mundial. Del 2012 al 2016 fue electa miembro del Grupo Asesor Regional de la Sociedad Civil de ONU Mujeres. Así que bienvenida, doctora, y la dejo para que usted realice su presentación. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Nazarena, vos sos una antigua conocida de la Fundación y hace creo que 1 año y pico, ¿no? Que estuvimos, mi última visita a Jujuy, que estuvimos por allí. Creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo. Agradezco esta invitación y en realidad hablar de las necesidades en salud sexual y reproductiva de los y les adolescentes es para mí, que soy una persona grande, es un desafío, pero como estoy rodeada de jóvenes, entonces creo que estoy aprendiendo y estoy entendiendo algunas de las cosas que a veces a los más grandes nos cuesta. En primer lugar, decirles que creo que es muy importante que podamos hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos. Hoy le tuve que explicar a una periodista sueca por qué yo le daba importancia a esa separación. Porque la verdad es que los derechos reproductivos están vinculados al derecho de las personas, cualquiera sea el género, edad, condición, lo que sea, a tener, a saber si quiere o no tener hijos y con quién, en qué momento, etc. Pero los derechos sexuales, la sexualidad es algo que llevamos desde que nacemos. Nosotros nacemos como seres sexuados, no somos seres asexuados. Durante muchos años en UNICEF parecía que los niños eran seres asexuados y no se hablaba de las diferencias que significa la sexualidad, porque no es solamente la genitalidad. Cuando estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de la integridad que significa ser mujer u hombre, cómo me comporto, cómo me visto, cómo me presento y me relaciono ante los demás. Y esto, que la verdad es algo que parece una perogrullada, no es una perogrullada, porque parte de lo que nosotros tenemos que estar trabajando en la educación sexual integral, que por suerte desde hace ya 15 años es ley en nuestro país, aunque no se llega a implementar totalmente, es hablar justamente de qué es ser mujer, qué es ser hombre o qué es ser una persona de la diversidad del colectivo LGBTQI y todos los que le querramos poner en el más. ¿Por qué? Porque es una forma de presentarnos en la cual vamos a les queremos decir a los demás cómo nos queremos vincular. Y esa vinculación no es solamente una vinculación que se da en lo genital, es una vinculación que se da en las relaciones
de intercambio entre amistades, entre familia y demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de los roles estereotipados de ser mujer o varón, nos estamos refiriendo a esos roles rígidos o a esos papeles rígidos que nos ha impuesto la cultura en función de, por ejemplo, las niñas tenemos que estar siempre lindas para gustar a los otros. Las niñas siempre tenemos que obedecer, siempre tenemos que estar vestidas de determinada forma, actuar de determinada forma. Pero así como las niñas, los niños también y los hombres. Entonces así vemos cómo tenemos una cantidad de rigideces en las cuales de repente vemos que un varón no puede llorar porque aparentemente si llora es menos varón. Por favor, esto es algo que debemos desterrar. Los sentimientos, ya sea de alegría o de tristeza, por los cuales uno llora, porque también uno llora por alegría, ¿no es cierto? Estos sentimientos los tenemos que poder expresar hombres y mujeres por igual. Y eso es una de las cosas muy importantes, no tener limitaciones en que hay cosas que podemos y hay cosas que no podemos, solamente porque son cajitas donde nos han puesto. Y en esto tiene que ver mucho en esta concepción de la sexualidad y de cómo es nuestro rol de ser lo que se supone que debemos ser, tiene mucho que ver la cultura, pero también aquello por lo cual nosotros en algún momento queremos decir, no quiero ser más como dice la cajita que tengo que ser. Y esto es lo que estamos ahora viendo y hablando de las diversas masculinidades, porque los varones empezaron a percibir que así como este rol de la cajita no los deja llorar, tampoco los deja permitirse el reconocer a los otros y el respetar a los otros. Entonces parece que siempre se tienen que imponer. ¿Que imponer a quién? O a los que son más chicos en edad o a las mujeres, en cualquiera de las edades. Y esto es lo que hace una diferencia en el cual muchos hombres empezaron a decir, yo quiero acabar esto porque yo no quiero enrolarme en esos que, porque están con esa visión, promueven la violencia contra las mujeres. Porque la violencia contra las mujeres se sustenta en esa diferencia de valores y en eso que la mujer no hace lo que el varón, sea el padre, el hermano, el compañero, el jefe, lo que fuere, le pide y ella no lo hace. Y entonces ahí viene la posibilidad de ser sancionada. Y esa sanción puede ser desde lo psicológico hasta muchas otras formas, inclusive la física, y ahí viene todo lo que es el llegar a matar, el femicidio, que es una de las formas más terribles de violencia contra las mujeres. Entonces, nosotros tenemos que desterrar esto. Y así como las mujeres somos las únicas que engendramos, ¿sí? Y esa diferencia, es decir, somos las únicas que tenemos útero y que tenemos unos óvulos que cuando se fecundan va a hacer que en nuestro útero crezca una criatura. Eso que después nos da la exclusividad de también ser las que le podemos dar amamantar a ese chico o a esa niña o niño, no quita que el varón, como padre, también tiene derecho a gozar de su hijo o de su hija en lo que significa el contacto físico. Por ejemplo, es muy importante que los varones puedan darle la mamadera a los bebés. ¿Por qué? Porque esto va a ser un contacto físico que el bebé ahí asocia al padre también a algo que es lo que al bebé le da placer. ¿Y qué es lo que busca siempre la sexualidad? Busca el placer.
Pero el placer, cuando somos bebitos, ¿dónde está? Está en lo que comemos, en la boca, en eso prendernos a la teta o al biberón y recibir la leche. Eso es el placer. Cuando nos quedamos de grandes en el placer solamente ubicado en la boca y en lo oral, es cuando podemos tener exceso de peso, porque somos, bueno, más voraces, porque no hemos superado esto de que el placer no está solo en la boca y en todo lo que ingiero, sino que también está en otras cosas. Y en esas otras cosas que está el placer del tacto. Y el tacto, por eso digo que los niños, los bebés, es muy importante que puedan tener ese contacto con el cuerpo del padre, con las manos del padre, también de la madre, desde ya. ¿Por qué? Porque eso es una forma de vinculación muy profunda, que después, más adelante, y ya en relaciones afectivas, amorosas, de parejas, cualquiera sea la relación de los sexos, eso toma otro cariz, pero se basa en lo mismo, en ese placer del contacto físico y de un contacto físico que no necesariamente tiene nada que ver con los genitales. Y yo insisto con esto, porque en la generación de los adolescentes se está dando una situación que me parece muy peligrosa, una situación por la cual está siendo compulsivamente llevados a tener vínculos sexuales con penetración. Cualquiera sea el vínculo entre los sexos, no interesa. Cuando existe toda una gama de formas de placer vinculadas a distintas formas de contacto y de vinculación que también pueden ser no físicas, pueden ser simplemente palabras, miradas, que se ha perdido eso. Y entonces disminuimos la capacidad de nuestro placer y el placer al final lo llevamos a simplemente tener una penetración que muchas veces ni siquiera nos significa placer. Por eso, la sexualidad que está unida al placer no está unida a la genitalidad. Está unida a todas estas formas en las cuales nos relacionamos con los otros y encontramos esas posibilidades de tener siempre un contacto y una forma de vinculación que supera lo genital. Muchas veces lo genital es algo que acompaña, pero no es lo central. Y siempre lo importante es entonces el placer. Y no el placer egoístamente, sino el placer del encuentro con el otro. Y el otro puede ser simplemente un amigo o una amiga. No interesan los sexos, insisto, pero sí interesa la forma en que nos comunicamos. Entonces, primero, hablar de los derechos sexuales es hablar de todo esto. Es hablar del derecho que tengo a elegir cómo me vinculo con los otros, en qué forma, cómo me expreso, cómo le expreso a los demás lo que me interesa y quiero, y cómo consigo entonces vínculos que superan lo biológico meramente y sobre todo lo vinculado a lo genital. Y esos derechos sexuales son los derechos que si no son reconocidos tenemos dificultades. Ahora, cuando hablamos de derechos sexuales, hay quienes enseguida asocian, están hablando de matrimonio igualitario, están hablando de identidad de género. Sí, también hablamos de eso, pero no hablamos solo de eso. ¿Me explico? Y esas son necesidades. Y nosotros en la adolescencia, yo también fui adolescente alguna vez, hace muchos años, pero fui, créanme. Y en la adolescencia tenemos necesidad del vínculo con los demás y vínculos que van a ser incluso muchas veces que perduran por muchos años, aunque después la vida nos aleje o entremos en distintas formas de relación, y a veces nos pasa que nos encontramos con amigas o amigos de la adolescencia y nos entendemos tan bien que han pasado los años, pero igual nos seguimos entendiendo. Otras veces no.
eso también pasa. Pero entonces, esto es los derechos sexuales y por qué deben de estar separados de los derechos reproductivos, porque no están exclusivamente vinculados a la genitalidad y la que puede tener el vínculo con la reproducción. Y sí, nosotros defendemos entre los derechos sexuales el derecho a los vínculos. Primero, a ser personas que se reconocen con una identidad diversa, lo que llamamos ahora las personas no binarias. ¿Por qué? Porque no me siento mujer ni me siento hombre. Entonces, bueno, tengo derecho a eso, pero además tengo derecho a vincularme afectivamente con personas o del mismo sexo o de distinto sexo, y eso no tiene por qué interferir. Y ahí es como llegamos a matrimonio igualitario, pero a mí lo que me parece más interesante es la ley de identidad de género, porque el José que se siente Josefa o Josefina y está obligado toda la vida a ser José y nunca poder expresarse como Josefina o Josefa, esos se les viola un derecho que es el derecho sexual, a una identidad que ellos se reconocen aunque el sexo diga otra cosa. Y esa identidad, la ley de identidad de género, permite ese reconocimiento y no es necesario haber sufrido ninguna cirugía o transformación física que nos cambie los genitales externos. Es simplemente cómo me siento mejor representada, como Josefina o como José, y puedo tener mi documento que diga eso. Esto es un adelanto, somos uno de los pocos países en América Latina, el único que tenemos esto. Y esto es muy importante porque es respetar esa identidad sexual en una forma en la cual no le obligamos a la persona a mentir ni a hacer ningún cambio raro, simplemente a expresarse como quiere y que su documento le permita que lo reconozcan así. Porque si no, soy Josefina o me siento Josefina y tengo que mostrar un documento de José. Ahora tenemos otro problema. Cuando hablamos de los derechos reproductivos, están quienes con ideas fijas lo único que entienden es que nosotros estamos hablando del aborto. Y en realidad, esto es la proyección de los otros sobre lo que pensamos nosotros. Porque cuando yo hablo de mis derechos reproductivos, no hablo meramente del aborto. Hablo que yo personalmente no quise tener hijos. Y entonces, bueno, no tuve hijos. Y ese es un derecho. Y no soy menos mujer porque no tuve hijos. Y no soy menos madre, porque tengo muchísimos hijos adoptivos. Y nietos ya ahora también. Voy a tener bisnietos adoptivos pronto. Entonces, ¿entienden? Es algo en lo cual tengo todos los derechos a poder expresar y ser en ese sentido como quiero, y no es meramente el aborto. El aborto es tal vez lo final o lo más extremo, pero todo lo otro son cosas que no tienen nada que ver con el aborto. Entonces lo que tenemos que eliminar es que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, no estamos hablando de esas cosas más extremas, sino que estamos hablando de todo lo que es los derechos que tenemos vinculados o a la reproducción o vinculados a la sexualidad. Y la sexualidad es mucho más amplia que la reproducción, como ya quedó dicho. Esa es una preocupación. Otra de las necesidades que tienen, creo, los adolescentes ahora es poder hablar esto de el lenguaje inclusivo. Están los puristas que reniegan de el las, les, los. Y también renegaban de cuando poníamos las, los. Bueno, es un derecho que en realidad está llevando a demostrar a los otros que hablamos en una forma en la cual les decimos que nosotros no nos quedamos rígidamente asociando a las personas a su apariencia externa, sino que aceptamos a todas las personas. El lenguaje inclusivo,
Yo creo que es más que nada ahora una moda, pero no me parece que tiene que ser limitado, que hay que prohibirlo. Me parece que hay que permitirlo como una forma de expresar que uno está reconociendo a los otros en esa diversidad y que como tal los acepta. Y ahí pierde sentido si estamos hablando bien según la academia o la no academia. Tal vez eso va más para el lenguaje escrito, que sí, puede ser, pero en el lenguaje oral, esto, la verdad, que no es tan importante. Si nos quedamos en eso, muchas veces nos podemos perder en algunas de las cosas que interesan y que queremos expresar como adolescentes. La otra cosa que como adolescentes es muy importante y tienen mucha necesidad es primero que no les impongan cosas. Y me parece muy bien. Y ahí viene uno de los problemas. Porque en general está el momento de la rebelión contra los padres. Y ahí sentimos que tenemos que ser la contra siempre lo que dice la vieja o el viejo. Papá o mamá. Porque no saben nada. Bueno, tenemos que aceptar que es una característica de la adolescencia, transición de esta revelación, de esta oposición, pero también tenemos que, desde los mayores y de los pares, plantear que muchas veces en la adolescencia exageramos eso, porque estamos con toda la carga y toda esa cosa divina que tiene la adolescencia, que es esa fuerza, y entonces no queremos nada y no aceptamos nada que diga papá, nada que diga mamá, no saben nada. Bueno, creo que esto es algo que también suele pasar, no es permanente, pero que sí, los pares, es decir, otros adolescentes y algunos que ya están subiendo de la adolescencia y ya están en la juventud, tienen que hacer comprender a los adolescentes que estos son etapas en las cuales vemos con un tinte muy malo, el lente es muy malo, deforma ese papá y esa mamá, que después esto se va encauzando. Y esto sobre todo para evitar que en las familias se hagan quiebres por una etapa transitoria. Y entonces, como mamá o papá, no hay que enojarse demasiado, tampoco hay que consentir todo, porque eso no sería claro, pero sí aceptar que es una etapa en la cual vamos a tener diferencias. Entonces, evitar la intensidad de la pelea. Y digo evitar la intensidad de la pelea porque después queda mucho dolor, porque con los padres nos une un afecto que, bueno, como sean ellos, los queremos y los querremos toda la vida, aunque de repente nos enojemos mucho. Entonces, lo que tampoco los ayudamos a ellos si nos ponemos intransigentes como adolescentes. Pero cuesta. Pero es algo que quienes trabajan con adolescentes tienen que tener la capacidad de la escucha, de la no negación de frente, porque es al contrario, van a obligar a ponerse más duro al adolescente o a la adolescente, y sí ir dando comprensión, escucha, ir acompañando lo que va a ser esa evolución. Y en lo posible, hablar un poquito de cómo esa evolución va a significar un cambio. La otra cosa que nos pasa a los adolescentes o en la adolescencia es que tenemos ese problema de que a veces, primero, cuando empieza a florecer la pubertad, es aceptar los cambios corporales. Es terrible. Creo que ahora es más fácil que lo que era en mi época, porque se habla más, y incluso con los padres, con los docentes. Pero la verdad que aceptar los cambios corporales es algo que uno se mira y dice, esto no soy yo. Ahora me aparecieron cosas, bultos,
me cambió la voz, a los chicos les salen los pelos en lugares raros. Entonces, y la identidad es muy importante. Pero ahí también viene algo que tenemos que trabajar y acompañar a los adolescentes. Primero, que se amiguen con su cuerpo. Tenemos que querer a nuestro cuerpo. Tenemos un problema que la sociedad nos mira por el cuerpo. Y nosotros no valemos por el cuerpo. Valemos por lo que pensamos, por lo que queremos, por cómo nos comportamos. Por eso valemos. Entonces, este mundo, y eso nos pasa mucho a las mujeres, que nos hace que seamos un cuerpo, nada más, y que entonces en verano nos muestran casi sin ropa, y en verano nos muestran con ropa transparente, y nos hacen bailar, y nos hacen hacer monerías solamente. Es una forma realmente de ignorar lo que somos. Entonces es muy importante que los adolescentes, chicas y chicos, quieran su cuerpo. Y quieran su cuerpo, ¿por qué? Porque es lo que los va a acompañar toda la vida. Y porque si el cuerpo tiene un defecto, no importa, es mi cuerpo. Yo lo suplo y lo tengo muy bien llevado con un carácter en el cual no me importa que sea así y lo puedo transparentar. Es muy terrible, se sufre muchísimo cuando a una le dicen gorda, fea, petiza, alta, baja. Es muy, y se sufre mucho en la adolescencia. Entonces, esto hay que entenderlo, pero hay que ayudar también. Porque un punto importantísimo en los adolescentes es ampliar y favorecer su autoestima. Y la autoestima está en querernos con el cuerpo, en sentirnos, bueno, yo puedo pensar distinto que mi íntima amiga, ¿por qué no? La otra cosa es esto de que todas se visten igual y todos se visten iguales, ¿vieron? Están todas en la misma, con la misma ropa. Bueno, se pierde identidad, sí, por eso es bueno que las chicas y los chicos puedan elegir qué quieren, pero también un poco autónomos de eso que es el grupo, sin necesidad de que se sientan tan distintos que los segreguen o ellos mismos se segreguen. En la adolescencia es muy importante el grupo. Tener un grupo en el cual uno se siente integrado es muy importante. Por eso a veces vestirse igual, tener los mismos hábitos y demás, es una forma de estar más integrados como grupo. Pero también puede ser dañino en alguna forma. Entonces, las necesidades de la adolescencia son muchísimas. Pero lo que es muy importante es que, aunque a veces a los adultos o a los jóvenes un poquito que ya pasaron la adolescencia, les parece que no valen, para el adolescente tienen un valor inmenso. Por eso, nunca hay que decir, eso no vale nada, ¿cómo pensás eso? Porque es muy importante y hay que acompañar esa importancia. Y uno lo entiende después, cuando ha pasado muchos años y dice para atrás, mirá, yo me preocupaba por esto, mirá qué tonta que fui. Pero en ese momento fue un mundo para mí. Y eso hay que respetarlo, eso hay que acompañarlo, y esto hay que plantear que, bueno, no se acaba el mundo ahí, pero que hay que llorarlo y hay que sufrirlo, y que a veces esos sufrimientos ayudan a crecer. No para estar todo el tiempo flagelándose, pero sí para ir creciendo, porque también aprendemos con algunos de los errores o de los problemas que tenemos. Por ejemplo, los primeros amoríos, los primeros enamoramientos, cuando se rompen, son muy catastróficos. Y ahí es una de las cosas en las cuales el que no rompió, ella o él, y es que recibió la ruptura desde el otro, hay que acompañar porque es muy difícil ese momento. Pero también es un momento que uno va elaborando cómo no se puede poner en los afectos toda la vida de uno. Uno tiene que tener su individualidad, tiene que tener su privacidad, y entonces por eso no le digo el código de mi Facebook ni nada, porque eso es mío, ¿por qué se tiene que meter en lo que es mío? Pero eso uno lo aprende en general después del primer quiebre de enamoramiento. Pero si uno lo puede pensar antes, razonar antes,
puede ayudar a que, bueno, me respeten más. Y si no me respeta, bueno, mejor que se aclare ahí y acabamos. Porque el que no me respeta al comienzo no me va a respetar después. ¿Mm? Y además, si yo no hago que me respeten, los demás no me van a respetar. Por eso la autoestima es muy importante y la autoestima está puesta en estas cosas. Entonces, cuando a uno la plantaron, siente que es una porquería, que está horrible, que es todo feo, todo mal, que no sirve para nada. Es muy importante que las amigas, los amigos en ese momento nos acompañen, pero no alimenten eso, sino que al contrario, nos hagan ver que bueno, es una diferencia, somos diferentes. Yo no sé cómo ando en tiempo, porque yo soy muy charleta y no he controlado mi tiempo, entonces no sé si tengo algunos minutos más o ya estamos como para terminar. Ahí, doctora, ahí ya estamos con el tiempo, casi justo. No sé si les voy a ir presentando algunos comentarios y preguntas que fueron surgiendo desde las presentaciones para ir respondiendo, ¿sí? Perfecto. Bueno, bien. Acá un comentario, si lo pueden ver. Uh-huh. Sí, claro. Sí. Bien. Bien. Bueno, muy interesante el conversatorio, me permite comprender el proceso histórico y los cambios de paradigma en la implementación de las políticas públicas destinadas a las infancias y adolescencias, que es en función a los nuevos paradigmas que venías presentando, Adriana. Sí. Y después hay una pregunta que dice, muy interesante, dice, ¿podría explicar a qué se refiere el causal salud? ¿Implica la integralidad? Sí, el causal salud para la interrupción legal del embarazo implica la integralidad. Implica tener en cuenta la salud mental de la persona gestante, que se va a someter a la práctica de interrupción legal del embarazo. Y es sumamente importante esto, ¿no? Porque muchas veces es dejado de lado por el sistema sanitario el tema de la salud mental, que es fundamental, el nivel de angustia que puede tener esta persona, el nivel de no ver un horizonte más allá de la situación en la cual está inmersa, de sentirse imposibilitada o inmovilizada para poder seguir adelante y tomar decisiones en relación a lo que le está sucediendo, ¿no? Por eso es importante y es una de las causales por las cuales se permite el aborto no punible o la interrupción legal de un embarazo. Bueno, incluso, Adriana, una de las cosas que habría que decir es que la causal, los motivos psicológicos no son muy reconocidos en nuestra sociedad como un motivo, ni el social, por ejemplo, la situación económica y demás. Pero, sin embargo, como la definición de salud es integral, es decir, el completo bienestar físico, psíquico y social, si yo estoy sin plata, si tengo un problema social, si tengo un problema psicológico, yo tengo un problema de salud y no es salud física. Esto me parece que es lo que es importante que se tenga en cuenta y por eso en realidad la causal salud implica casi todo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, Mabel. Siguiendo, hay, bueno, las bienvenidas a ambas disertantes y después hay otra pregunta que ya la coloqué ahí, que es ¿cómo podemos dejar de reproducir la cultura que la aprendimos desde nuestra familia y nuestros espacios educativos? Bueno, Adriana, lo digo yo, después vos completás. En realidad, justamente hay que deconstruir esa cultura. Y no es fácil, no es fácil, porque eso es algo que, por eso cuando a veces en la educación sexual integral nos dicen, bueno, pero están sacándole poder a los padres. Los padres
desde que nacemos nos están influenciando y dando todo. La escuela llega en algunos momentos con algunas cosas. Nadie le saca poder a los padres, que lo han tenido y que es el grupo primario en el cual hemos ido incorporando todo eso. La deconstrucción significa justamente revisar eso a la luz de lo que son los valores culturales que hacen más al respeto del otro, y esto que yo decía de la revisión de la masculinidad. Los grupos que empezaron a revisar la masculinidad, las formas de expresión de la masculinidad, fueron aquellos que primero se rebelaron con que por qué tenían que estar siempre privando y siendo más importante que las mujeres, y entonces así tenían que aceptar que los hombres pegaran a las mujeres. Empezaron a rebelar contra la violencia contra las mujeres. Y de ahí fueron viendo la gama de por qué y dónde estaba la trama. No es fácil, se debe hacer. En primer lugar, eso, la educación sexual integral es lo primero que tiene que hacer, pero como ya los más grandes pasamos por la escuela, bueno, hay formas y ahí viene todo lo que tiene que ver con las campañas y también con revisar, por ejemplo, las críticas o las revisiones en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy importantes para transmitir valores que no siempre son los mejores. Entonces, ustedes vieron ahora lo que estuvo pasando con ese chiquito en Neuquén, que los padres le dieron el dióxido de cloro, que es como tomar lavandina, y que es tóxico, y bueno, ahí hubo un mal manejo mediático de algunos mensajes en los cuales, que no necesariamente son orales, a veces son actitudes. Yo estuve tomando, por ejemplo, un té, pero si yo hubiera estado con una copa de whisky, ustedes me tendrían que haber dicho, estás dando un mal ejemplo. O lo mismo, yo ahora nunca creo que nos tenemos que poner a dar una clase o estar en la televisión fumando, porque es malo para la salud. Entonces, si lo hacemos, por lo menos tengamos el reparo de quedarnos para nosotros solos y no de darlo como un modelo para los demás de imitación. Puede ser un poco duro lo que digo, pero es así. Entonces, esto es como deconstruimos. Entonces, cuando ahora sale alguien y dice, mirá, esta persona, qué sé yo, inmediatamente hay una reacción. Y eso, que haya reacción es bueno, porque es decirle, te estás equivocando, estás dando un mal mensaje, estás llevando a la gente por un mal camino. Y debe de ser, y cuántos periodistas están pidiendo perdón. Y me parece muy bien que pidan perdón, que pidan disculpas, porque es algo que ellos, una persona grande, tiene otras, pero ahora tiene que cambiar, tiene otros valores culturales, los tiene que cambiar. Y esto es lo importante. Entonces, las campañas, el control de los medios, la publicidad es nefasta. Yo parezco que estoy en contra de todo, disculpen, pero la verdad que la publicidad, por el marketing que tiene que vender, nos vende. Entonces yo digo, los adolescentes son el gran mercado de la publicidad, porque son los que generan la demanda en las propias familias, entonces aumentan el consumismo. Entonces eso que erotizan el pantalón, erotizan todo, y los chicos entonces están ahí. Esto es algo que tiene que ser revisado, y por eso hay en los medios hay no me acuerdo ahora cómo se dice, como un observatorio o un defensor de medios que va a mirar, y eso no es hacer cortar la libertad de expresión, sino es que no se den mensajes contradictorios que están llevando a problemas de interpretación y de imitación, que es distinto, que es finito, pero la diferencia con el coartar la libertad de expresión. Ustedes no sé si se acuerdan, pero la tarjeta roja al violador, que se usó en una época que era una campaña española y que se usó en los partidos de fútbol, era una muy buena campaña. Y eso está orientada justamente a cambiar esto, a que los que miran el fútbol, hombres y mujeres,
tarjeta roja, que saben lo que significa en el fútbol para el violador, entonces se habla de la violación, se habla del atropello, ¿entiendes? Ese es uno de los mecanismos más importantes y es lo que nos está faltando aquí, porque hay muchas otras cosas, pero campañas de ese tipo no hay. Y yo quería retomar un poco lo que decías vos, Mabel, en relación a los padres. También hay un cambio de mirada, presionado también por los cambios sociales y las legislaciones. Recuerdan, antes, mucho tiempo atrás, el pater familias, el padre, decidía no solo por los hijos, sino también por la mujer. Y esa también es una conquista ganada por las mujeres, o sea, el poder tomar decisiones en la vida familiar sin depender de la decisión del hombre, del varón, del proveedor, en lo económico de la familia, ¿no? El rol de proveedor de que se le asigna al varón, le daba decisiones sobre la vida y la muerte, tanto de la mujer como de los hijos. Sí. La mujer cuando quedaba viuda la metían en un convento, porque no tenía derecho a heredar nada del marido, perdón. Y los hijos, el hijo primogénito varón era el que heredaba todo. Las hijas mujeres tampoco heredaban nada. Entonces, bueno, estos procesos históricos van, digamos, como poniendo, deconstruyendo y dando una vuelta de rosca o volviendo a construir, barajar y dar de nuevo cómo son los roles sociales en los cuales los asignados y los no asignados de una sociedad a la cual pertenecemos todos. Se tiende ahora con todas las promociones y todas las campañas en relación al ejercicio de derechos a que este ejercicio sea más igualitario y más universal. Estamos en ese camino, y ese camino se logra a partir de estas pequeñas deconstrucciones cotidianas, ¿no? Cotidianamente me tengo que repensar y me tengo que preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Para quién estoy tomando esta decisión? Y en relación a lo que Mabel decía de los padres, no me quiero olvidar de decir que ahora con el Código Civil, los padres siempre dicen, ay, pero los chicos tienen todos derechos y las obligaciones, ¿cuándo? La única obligación que tienen niños, niñas y adolescentes es estudiar. El resto son ejercicios de derecho. Y los adultos, los padres, no somos los dueños de la vida de nuestros hijos. Nuestra obligación es acompañar ese crecimiento, acompañarlo, aconsejarlo, permitiendo que se equivoquen, obviamente, sin que pongan en riesgo su vida y su salud, pero acompañando esos crecimientos, no prohibiendo, sino acompañando y estando cerca de la vida de nuestros hijos, tratando de comprender qué les está sucediendo. Hay un abismo en la vida y en el mundo que les toca vivir a los niños, niñas y adolescentes de la vida que vivimos nosotros. Un abismo en cuanto a las situaciones que se van a tener que enfrentar. No podemos nosotros darles recetas para que solucionen los problemas que van a tener y que están teniendo. Sí podemos acompañarlos y ayudarlos a comprender el mundo en el cual están viviendo. Y esa es nuestra única obligación. Ocupemos el lugar que ocupemos como adultos. Padres, docentes, asistentes sociales, educadores para la salud, médicos, miembros de un puesto de salud, miembros de un hospital. Es el único rol que se nos asigna, el de ser escuchas activas en el momento que niños, niñas y adolescentes necesiten. Pero para eso nuestra obligación también es generar un lazo de confianza. Un moño, diría yo, porque el lazo es la cinta sola. El moño es cuando el nudo ya está hecho y no se desata. Sí, tal cual. Tenemos mucha relación como adultos. Adriana, también yo creo que esto apunta a que los valores culturales, la cultura, no es algo rígido, es algo que cambia. Porque si no también nos dicen, no, pero es la cultura. Sí. Entonces se enmarca en eso y es como que no se puede cambiar. Mentira, se cambia y bueno, y lo vemos a lo largo de la vida y ahora cada vez más rápido. Entonces, esto creo que es parte de que no es ninguna excusa que alguien diga, y bueno, yo no puedo cambiar porque nací en esa cultura, y bueno, sí. Totalmente. Todos. Pero eso se cambia. Bueno. Totalmente de acuerdo. Sí, para agregar un poco ahí, comparto todo lo que dijeron y creo que también depende de uno, ¿no? En esta deconstrucción y para generar más acceso a la información, para generar más acceso al sistema de salud. Entonces, creo que es importante esta deconstrucción, no solamente cultural,
sino que y social, sino que depende también en lo individual y creo que depende mucho de nosotros como profesionales, como educadores, como sujetos, también que somos sujetos de derecho, ¿no? Bueno, para continuar, hay otra pregunta, bueno, más que nada una pregunta, es un comentario que dice, por ejemplo, hoy tenemos personas gestantes, a ver, que no tienen por qué etiquetarse desde el binarismo sexual y biológicamente hablando. Creo que eso también hizo referencia a Mabel en la presentación, así que es un comentario. Después, dice, muy bueno, doctora Bianco, muy buen argumento, gracias por tanta humanidad. Y ahora hay otra pregunta que tiene que ver con, dice, desde su opinión, el Estado y todos como sociedad, ¿cómo debemos avanzar con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en este contexto de pandemia? Bueno, aquí tenemos que hacer la aclaración de que con la pandemia tuvimos al principio algunas restricciones, en algunos lugares todavía queda, en que, por ejemplo, no se permitía salir y ir a los servicios de salud a buscar un anticonceptivo o un preservativo, y menos si era una persona que estaba en tratamiento de hormonización, ir a aplicarse la hormona, eso parecía. Entonces, hubo que hacer un trabajo de explicación y que lo hizo el Ministerio de Salud y que se ayudó, creo, otros ministerios, los ministerios de salud en general de las provincias, pero con el personal de seguridad. Porque el personal de seguridad, que es el que estaba o limitando la presencia en las calles o en la entrada de los servicios de salud, eran los que decían esto sí, esto no, y para ellos eso no era un servicio esencial. Al poco tiempo que el Ministerio de Salud lo habló, dijo que esto eran servicios esenciales, todo lo que era la atención de la salud sexual y reproductiva. La Organización Mundial de la Salud, que ya lo había dicho, en mayo tuvo, medio a principio de mayo, tuvo la asamblea anual, que este año fue virtual, pero los 190 y pico ministros de salud del mundo firmaron una resolución por la cual enfatizaban cuáles eran los servicios esenciales. Y ahí estaba la atención de la salud sexual y reproductiva y todo lo que tiene que ver con esto que yo decía también de las personas que están recibiendo hormonización o que están en alguno de estos tratamientos, que es por su identidad sexual y que necesitan un control. Entonces, lo mismo nos ha pasado, y ahí sí viene un problema más por el otro lado, con el VIH, que muchos se retrajeron de ir a los servicios por temor a infectarse con el virus. Y entonces abandonaron, se quedaron sin tratamiento. Esto, sea en los anticonceptivos, sea en los hormonales, sea en el VIH, debe de continuarse y es muy importante. La otra cosa es que el COVID o este famoso coronavirus puso en evidencia las desigualdades que vivimos las mujeres en su totalidad. Y me refiero a las trans, a todas las que nos identificamos como mujeres, niñas, viejas, grandes, chicas, como sea. Y pone en evidencia esto, y esa evidencia es la que nos tiene que hacer ver que tenemos que eliminar estas desigualdades. Hemos tenido ya este año 3 transfemicidios. Quiere decir que no solamente las mujeres, digamos, comunes, por decirlo de alguna forma, son asesinadas, sino que la violencia que sufren las trans es mucho mayor.
y no sale a relucir. Estos 3 transfemicidios son apenas el vértice del iceberg. Entonces, de esto tenemos que tomar conciencia y tenemos que entender que estas desigualdades se aplican por igual y que significan injusticias que nos llevan a cambiar y a tener otro esquema. Y ahí viene que la población de la diversidad o no binaria es la población que no consigue trabajo. Entonces tiene que caer en el trabajo sexual porque si no, no tiene de qué vivir. Y esto es lo que aumenta la violencia, lo que aumenta ciertas enfermedades y además una vida que no es satisfactoria. Y eso me parece que es lo más importante, porque aunque vivamos 10 años, que sea satisfactorio y que sea como lo queremos hacer y que no porque nos obligaron. Entonces me parece que esa es otra desigualdad que sale a la vista, que la tenemos que tener en cuenta. Sí. Sí, yo creo ahí mi aporte es de que la desigualdad, digamos, Después, no solamente de parte, digamos, de los sistemas, sino que es importante también poder cambiar nosotras mismas nuestras concepciones referentes a las otras mujeres, ¿no? Porque nosotras mismas también somos juzgadoras de ellas sin juzgarnos nosotros uno mismo, ¿viste? Y las barreras que colocamos si estamos especialmente en una situación de poder que es en un puesto de salud, como docente, como ustedes quieran llamarlo, aunque sea como policía controlando, digamos, la circulación, y ahí está. Bien. Bien, después otro comentario es de Gustavo acerca de una de las frases que dijo la doctora Bianco sobre chicas y chicos, su cuerpo les va a acompañar toda su vida. Y vamos con la última pregunta. Doctora Bianco dice, ¿cuál es la opinión respecto al aumento de violencia de género en el contexto de COVID y qué estrategias se pueden implementar en la pospandemia? Esto también creo que el tema de la pospandemia no sabemos cuándo, ¿no? Estamos también en esta incertidumbre de que cuándo irá a terminar la cuarentena, por lo menos acá en Jujuy también se puso más complejo el tema, así que creo que hablar de pospandemia también es importante, pero no sabemos cuándo va a llegar ese momento. Bueno, primero yo quiero decirles que el tema, que lo que ayudó para contener el COVID, que es el aislamiento forzado, o bueno, voluntario pero compulsivo, preventivo, es un voluntario especial. Sí, al ser obligatorio ya no es tan voluntario, y llevó a una convivencia de 7x24, decimos nosotros, los 7 días, las 24 horas, en núcleos familiares o en núcleos de convivencia, cualquiera sea la estructura familiar, en los cuales, si antes había violencia, hubo más riesgo de que hubiera violencia, porque es lógico, 7 días, 24 horas, con problemas económicos en muchos lugares, de no saber si alcanza la plata, si vas a tener que cerrar el local, que era un comerciante y que no puede abrir y que no tiene cómo pagar, o la mujer que trabajaba como en forma independiente y ahora no puede, o masajista, o peluquera, o bueno, ahora empezaron a tener alguna actividad, pero todo lo que eran actividades así que estaban, que encima agregaron problemas a la convivencia, lleva desde ya a que aumenten los riesgos de violencia. Pero en aquellos donde no la había, también. Y ahí viene el otro tema. También, ¿por qué? Porque, bueno, la convivencia se vuelve, inclusive hay muchas rupturas de matrimonios, hay muchas parejas que se han separado con la pandemia, porque, bueno, tenían una forma de vida que era un poco más independiente y de golpe se vieron ahí todos encimados, todos conviviendo y aparecieron diferencias que no aparecían antes y que se resuelven muchas veces con violencia. Entonces, me parece que fue bueno haber diversificado
el que no fuera solamente la llamada del 144, sino que fuera el WhatsApp, porque eso uno lo puede hacer sin que te escuchen. Yo no critico, creo que no tenemos mucha experiencia, pero sería bueno haberla hecho o poderla registrar, eso del barbijo rojo, que era ir a la farmacia, porque bueno, era un lugar al cual te estaba permitido ir y podías ser. Yo creo que los farmacéuticos son la primera entrada, aunque no sean farmacéuticos, el que dispensa, ¿no? Cosas en la farmacia es la primera entrada al servicio de salud, porque mucha gente va antes ahí, hoy me duele la cabeza, estoy resfriado, ¿qué puedo tomar? Esa es la entrada al servicio de salud. Recién va al médico después y no se le calmó con lo que le recomendó el farmacéutico o hay otra cosa detrás. Entonces, creo que incorporarlos de alguna forma, hombres o mujeres, en esto de que tengan conciencia de lo que es la violencia y cómo ellos pueden ser agentes transmitiendo una información, como era, puede ser interesante. Claro que tiene todos los problemas, en que puede no mantener la confidencialidad, en los pueblos chicos se puede ser conocidos con el agresor, entonces bueno, ahí se arma el lío, pero me parece que esto igual no tuvo una gran trascendencia y lo peor es que no lo vamos a ver evaluado. Y eso sí me da pena porque hubiera sido interesante medirlo, a ver si servía o no y cómo se podía mejorar. Ahora, la pospandemia, hablemos de que ya estamos. ¿Por qué? Porque como decía Nazarena, no sabemos cuándo termina esto. Entonces no podemos esperar a que termine, tenemos que empezar a cambiar ahora. Y el cambio ahora, me parece que lo más importante en el cambio ahora es lo que falla en nuestro sistema con la atención de la violencia, es la falta de seguimiento de las mujeres o de las personas que denuncian violencia. Entonces, las puertas de entrada son muchas, porque uno puede ir al hospital si ya hay una lesión o uno se siente mal integralmente y primero va al hospital, puede ir a la comisaría, puede ir a la justicia, puede ir al servicio de atención de violencia o a los servicios sociales, pero el problema siempre es lo mismo. Entra por un lado, ¿quién más se entera? ¿Cómo se enteran los demás? ¿Quién sigue a esa persona? Es muy fácil hacer la denuncia, pero sostenerla, que hay que ir al juzgado todo el tiempo, que te pasan, que te piden, que esto, que tenés que llevar a los chicos porque no tenés a dónde dejarlos, que tenés que dar explicaciones a toda la familia y a todo el mundo de a dónde fuiste, por qué fuiste, que tanto, porque salís tantas veces de golpe, es un drama, para algunas mujeres, no saben. ¿Y ahora qué les digo? ¿Qué? Y si lo dicen, entonces también se entera o el agresor o la misma familia se mete. Bueno, creo que lo que nosotros necesitamos es un sistema de seguimiento y de acompañamiento de esas mujeres. Eso exige una articulación de los distintos actores. El primer local es básico, el primer nivel que es local, los municipios son básicos, exige una forma de encontrar una vía. Es muy fácil para la justicia. Primero nos costó muchísimo, ¿no? Yo como soy vieja en esto les puedo decir. Eso de el separarlo y el limitar el acceso o acercarse, costaba muchísimo. Cuando los jueces lo pescaron, lo empezaron a hacer, a aplicar, y total, hacen eso y ya está. Sí. Pero después la mujer lleva a los chicos al colegio, sale a trabajar, no se puede hacer rodearla que no pueda ir a ningún lado el tipo porque se acerca. Entonces hemos visto mujeres agredidas cuando estaban esperando la salida de los chicos del colegio o yendo a trabajar. Hemos visto casos graves y los que no vimos, que son muchos. Entonces, esto no se arregla si hay que encontrar algún mecanismo que tiene que ser, inclusive no puede vivir uno con un policía al lado todo el tiempo. Entonces tiene que ser algo que sea con algún familiar, vecina, vecino. Digamos, hay que encontrar mecanismos también que puedan ser los signos de alarma para que rápidamente se dé una asistencia a esa mujer. Esto
no hay una receta, hay que armarla porque depende de muchas variables, pero hay que encontrarlo y hay que querer hacerlo. Entonces, en algunos lugares se han hecho y ha tenido buena experiencia estas mesas de articulación de violencia donde se comunican, se hablan, pero no hay nada demasiado estructurado y que uno pueda decir ha servido. La otra cosa es que la ley decía que la mujer podía tener derecho a un subsidio para no ir a una casa o a uno de estos refugios, sino buscar ella una solución, que no es ir a la casa de los padres, porque en primer lugar la va a buscar, pero sí un cambio de pueblo, bueno, alguna cosa. Eso nunca se hizo. Ahora está este proyecto de, no me acuerdo bien ahora cómo se llama, de que va a ser, que se va a poder disponer por 6 meses de un apoyo para las mujeres. El problema es cómo se categoriza el riesgo, porque la categorización del riesgo en violencia es muy importante. Y el riesgo está en función también de los condicionantes que están actuando. Uno de los grandes problemas es cuando se suma a la violencia que hay un pedido de divorcio o un trámite, una separación o divorcio en general, y entonces por el divorcio se levanta la prohibición de acercarse para esto y ya vimos casos como la mujer esa en Pilar, que la madre y los 2 abogados vieron desde la ventana cómo el hombre la mató en el propio dormitorio, porque era una barbaridad. Y ahí la oficina de violencia doméstica había hecho, esa mujer había ido ahí, había hecho un diagnóstico de alto riesgo. Pero los abogados, como era un juicio de divorcio y como había plata, lamentablemente, chicas, esto es cierto, hay más riesgo ahí, lo arreglaron. Y total, como iban ellos no son, le ha pasado a los policías que van y acompañan a una mujer a sacar sus cosas de la casa y los agreden a ellos y a la mujer. Entonces, ¿qué quiere hacer un abogado o abogada? Es ridículo eso, pero bueno, esta es la falla de no entender que está conectado esto y que lo que nosotros tenemos que hacer con los agresores es no poner en contacto al agresor con la mujer, porque se va a salir de madre y no lo vamos a poder controlar. Por eso no puede haber mediación o demás. Sí, totalmente. Bien. Y yo también, volviendo al tema de la comunicación y de las campañas, esto que comentaba Mabel al principio, creo que también es importante pensarnos en estos tiempos, en fomentar de esta información, la circulación de la información y de la palabra a partir de campañas masivas por todos los medios de comunicación, comentando esto que decía Mabel, cuáles son las líneas a las cuales puedo acudir, dónde puedo ir en caso de necesidad, con quiénes puedo contar, a quién, cuáles son los horarios, o sea, campañas de difusión masiva y además pensarnos como agentes del Estado en que las políticas públicas estaban ancladas a un territorio y ahora ese territorio ya no existe y no sabemos si va a volver a existir y si va a existir de la misma manera en como veníamos pensando la política pública. Entonces, pensar en dispositivos sin tener en cuenta el territorio, pensar en dispositivos efectivos sin tener en cuenta el territorio. Ese es el desafío que nos espera ahora, ya, ayer, sí. La post-pandemia, o sea, ya. Sí. Parece que es un desafío. Hay que acudir a la creatividad, a las herramientas de las ciencias sociales, de las ciencias digitales y de toda herramienta posible para poder lograrlo, poder pensar dispositivos para acudir al ciudadano y acompañar al ciudadano en las situaciones en las cuales necesite de nuestro apoyo y de nuestra experticia, ¿no? Eso. Sí, yo creo que hay mucho para aclarar, mucho para trabajar, digamos, desde nuestra perspectiva, porque estamos viendo que esta pandemia se va a extender por largo tiempo y lamentablemente los hechos no están
arrasando y no podemos nosotros dar respuesta, digamos, sin el apoyo de otro organismo, de un equipo, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros poder implementar estrategias para poder, de alguna manera, dar algunas respuestas y facilitar, digamos, la ayuda a las personas que la están necesitando hoy en todo sentido, como decían ustedes, tocamos los temas transversales de la adolescencia, el acceso, digamos, a los recursos, tanto de medicamentos como los anticonceptivos, y el hecho de poder escuchar también. Yo creo que el solo hecho de poder escuchar a la persona que hoy se encuentra angustiada por los problemas, ya sea de violencia, el no poder acceder al medicamento, no poder, o sea, no poder en este momento nos está provocando muchos problemas y agudizando algunos, ¿no? Sí, así. Totalmente de acuerdo, Cris. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Sí. Hola. Bien. Sí, te Bueno, escuchamos. uno de los últimos comentarios, nuestros participantes ya se van despidiendo también. La verdad que fue un conversatorio, una conferencia muy, pero muy agradable y rica en muchos conocimientos. Así que la verdad que agradezco a ambas, a Adriana, a Mabel, muchas gracias por su participación, gracias por haber respondido cada una de las preguntas y bueno, a seguir construyendo y garantizando derechos, ¿no? Creo que ese es siempre un gran desafío para todas, todos y todes. Así que muchas gracias y nos despedimos. Un abrazo y un beso a cada una de ustedes. Nos estamos Muchas viendo gracias. en próximos encuentros. Chao, Gracias. hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.